Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Bendiciones. En nuestro estudio bíblico de hoy estaremos tratando el tema cómo sostener la fe. Y quiero que te ubiques en tu Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 14. Y dice la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que estamos todos para ser bendecidos y bendecir con esta palabra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Esta palabra que queremos compartir en el día de hoy, para que usted pueda entender el tema que estamos tratando, cómo sostener la fe. La fe, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted va a empezar a sostener su fe, usted va a empezar a caminar en su fe, usted va a hacer su fe robusta cuando empieza a escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Estamos acostumbrados que cada día que nosotros no escuchamos la palabra. Pasamos el tiempo como creyente, como cristiano, pasamos el tiempo escuchando todo tipo de palabras. Pero la Biblia es clara y dice en su versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea que lo que va a sostener tu fe, lo que te va a hacer caminar en tu fe robusta, en tu fe fuerte, es escuchar la palabra de aquel que habla por la fe. Esto es el Señor. Usted tiene que empezar a caminar en la palabra, usted tiene que ir en la palabra, usted tiene que moverse en la palabra. Cuando hablamos de sostener la fe, estamos hablando de caminar en lo que usted dice, caminar en lo que usted cree por la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír. Lo hemos repetido en reiteradas oportunidades porque la fe va a venir, va a fortalecerse por lo que usted está escuchando. Pero la fe no se va a fortalecer por cualquier palabra. La fe se va a fortalecer por la palabra de Dios. De modo que todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha declarado en su palabra a tu favor, eso tienes que empezarlo a creer. Eso tienes que ponerlo en tu recipiente para poder avanzar, para poder tener un encuentro personal con la fe. A lo mejor usted dirá en este estudio bíblico que la fe no funciona. Déjame decirte que la fe funciona porque ella se va a mover con los mecanismos que están puestos en la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Tú no solamente vas a fortalecer tu fe, tú tienes que empezar a reconocer que estás caminando por la fe y en la fe. Tú tienes que empezar a mirar el pasaje que dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que la fe que se va a causar en tu espíritu, que se va a hacer robusta en tu espíritu, va a venir de la boca de Dios. Dios va a hablar palabra y ha hablado palabra en el transcurso del tiempo y ha dicho y ha declarado en tu vida que tú tienes una palabra donde sostenerte. Usted tiene que empezar a buscar, usted tiene que empezar a buscar una palabra para empezar a sostenerse en esa palabra. Debe haber una palabra en tu vida como creyente, como cristiano. Debe haber una palabra que te tenga sostenido.
Así como le dijo Dios a Abraham en aquel tiempo, padre de multitudes. Dios le dijo a Abraham, padre de multitudes. O sea, Dios le iba a encomendar. Le dijo, padre de multitudes. En ese momento, Abraham entendió, escuchó que había una promesa dada por Dios hacia él. Pero cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te promete, cuando Dios dice que va a hacer algo contigo y por ti y para ti, es necesario que también apliques la palabra que se le dio a Abraham. Dios le dio una palabra a Abraham, pero le dijo, es necesario de que salgas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cómo podemos sostener nuestra fe? Nuestra fe tenemos que sostenerla y caminar en ella cuando tenemos que abandonar. Es inevitable que tú puedas tener tu fe, que tú puedas tener tu fe robusta si no has abandonado lo que tienes que abandonar. En este estudio bíblico te estoy diciendo por la palabra que tu fe va a ser fuerte, que tu fe va a ser sostenida cuando de verdad tú crees lo que Dios ha dicho de ti, no lo que dicen las personas, porque si tú y yo nos ponemos a hablar o a creer lo que las personas dicen, nuestra fe no va a ser fortalecida, nuestra fe va a menguar. Cuando Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo quiero hacerte padre de multitudes o padre de muchedumbre, pero es necesario que tú abandones el lugar donde tú estás. Y cuando hablamos del lugar donde tú estás, usted a lo mejor pensará con este estudio bíblico, me tengo que ir, tengo que dejar a mi esposo, a mi esposa botada, a mi familia. No, Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham, no solamente te vas a ir con tu esposa, sino que vas a abandonar, porque si usted se pone a leer y a buscar en los registros bíblicos, Ur de los Caldeos era un sitio religioso, era un sitio idólatra, había muchas costumbres, había muchas cosas que practicaban en aquel entonces. Entonces Dios le dijo a Abraham, no me va a servir que yo cumpla mi palabra en ti y que yo engrose tu fe y que yo tu fe la ponga a funcionar y que yo tu fe la estalle y que yo tu fe la ponga a creer como yo creo. Necesito sacarte de tu parentela. Cuando Dios va a hacer algo poderoso a tu favor, cuando Dios va a darle cumplimiento a su palabra en tu vida, Él te va a sacar de tu Ur de los Caldeos. Dios te va a decir a ti, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Me llama mucho la atención cuando Dios le dice a Abraham que salga. Dios le dijo que Él lo iba a llevar a una tierra. Ve a la tierra que te mostraré. Pero Dios no le mostró la tierra. ¿Por qué no le mostró la tierra? Porque en ese preciso momento Dios estaba empezando a capacitar a Abraham por la fe. Como dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no necesita enseñarte para que tú creas. Dios necesita empezar a fortalecer tu fe. Dios necesita empezar a sostener la fe. Dios necesita empezar a nutrir tu fe, para que posteriormente tu fe y tú caminando a través de la palabra puedas caminar en lo que Dios te ha prometido. Así que en este día, a través de este estudio bíblico de la palabra de Dios, cómo sostener la fe. La fe la puedes sostener creyendo. No hay palabra que alguien te pueda dar que pueda hundir o que pueda agregarle duda a tu fe. Acuérdate que el enemigo inmediato de la fe es la duda, es la incredulidad. Si Dios dijo que te iba a bendecir, si Dios dijo que te iba a llevar, si Dios dijo que iba a restaurar a tu familia, si Dios dijo que iba a levantar a tus hijos, tú tienes que caminar en esa palabra así como caminó Abraham. No es necesario que tú veas lo que Dios te está diciendo, lo único que te hace falta es creerlo por la fe. Y la fe no es algo. La fe no es un producto, la fe es alguien, la fe es Dios, la palabra es Dios, Él es la fe, Él tiene vida en sí. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra por el oír, ese es el mecanismo que Dios va a empezar a usar a través de estos mensajes, a través de estos estudios bíblicos. Dios te está diciendo
que tu fe va a ser engrosada. Dios te está diciendo que tu fe va a ser una fe fuerte. Dios te está diciendo prepárate porque te voy a llevar a dimensiones desconocidas. Dios te está diciendo lo nunca imaginado, lo que tú no has visto, yo lo voy a empezar a arrimar a ti, yo lo voy a traer a ti. Yo empiezo a empoderarte a través de la fe. Yo empiezo a empoderarte a través de lo que yo he dicho. Dios va a usar una conexión. Dios va a usar a alguien para poder pulir, para poder nutrir tu fe. A través de estos estudios bíblicos estamos entendiendo de que Dios está mandando a hablar de su palabra. ¿Por qué hablar de su palabra? Porque es el alimento que tenemos nosotros como creyentes para poder nutrir nuestro espíritu. La fe viene por el oír, así como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que tu fe se va a sostener, tu fe se va a engrosar, tu fe va a usar fuerza cuando tú escuchas la palabra del dueño de la fe. Este es nuestro Padre Celestial, que te ama a ti, me ama a mí, y Él es el que está destinado y Él es el que está preocupado porque tú seas un hombre, una mujer bendecida, un matrimonio bendecido, un empresario bendecido. O sea que tu fe va a ser pura, va a ser genuina cuando tú frecuentemente usas la palabra, escuchas la palabra. Y espero que en este estudio bíblico la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te puedan alcanzar a través de la fe. Y declaro por el poder de la palabra de que tu fe va a alcanzar niveles óptimos. ¿Cómo se sostiene la fe? La fe se sostiene caminando en ella, reconociéndola, yendo en contra de lo que está establecido. ¿Cómo así? Si el mundo le dijo lo contrario de lo que Dios ha declarado en tu vida, tú tienes que empezar a tener la mentalidad de decir, hoy salgo de Ur de los Caldeos. Yo te tengo que decir en esta mañana, la palabra que salió de la boca de Dios va a hacerse vida en tu vida. Yo no sé cuál es tu Ur de los Caldeos, pero tú tienes que salir de esa forma de pensar, de esa forma de caminar, de cómo te conduces. Tú tienes que empezar a experimentar niveles de fe poderosos. Tú tienes que empezar a caminar como caminó Jesús aquí en la tierra. Tú tienes que empezar a mover la fe. La fe va a empezar a buscar lo que tú vas a declarar y a caminar, y ella lo va a traer a ti. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes sostener tu fe a través de la oración. Tú puedes sostener la fe a través de la lectura de la palabra. Tú puedes sostener la fe escuchando mensajes de la palabra de Dios. Tu fe se va a sostener de una manera sobrenatural y nadie va a poder tumbar esa fe. Porque esa fe viene de la boca de Dios y esa es la que te va a poder bendecir, esa es la que te va a poder empoderar, esa es la que te va a poder llevar a tu destino profético. Como familia, como persona, te va a llevar Dios a niveles que tú nunca imaginaste a través de la fe. La fe tú la vas a sostener caminando y creyendo lo que ella dice como ella te dirige. Me llama la atención el pasaje cuando Jesús estaba caminando sobre aquella barca. Y los discípulos estaban en la barca siendo azotados por aquel mar. En una oportunidad Jesús se acercó y ellos, dice la Biblia, que tenían mucho temor y estaban asustados. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y en una de esas que la barca ya encallaba, que ya la barca se iba a pique, que ya la barca se iba a hundir, los discípulos gritaron y preguntaron que si era él. Y él dijo, soy yo. Y Pedro dijo una palabra: Señor, si eres tú, manda a que yo camine sobre el agua. O sea que en esta mañana, en este día, te estoy anunciando por la palabra de Dios que la fe es la que te ordena, que la fe es la que te manda a actuar, que la fe es la que te manda a caminar, que la fe es la que te lleva a lo que usted nunca ha esperado y ha experimentado. Jesús le dijo a Pedro en aquella oportunidad: ven. Y dice la Biblia que Pedro se bajó y tocó y empezó a caminar sobre las aguas. O sea que tu fe, cementada en la palabra, cementada en la oración, firme, creyendo lo que dice el pasaje, así que la fe es por el oír. Tu fe en tu espíritu va a causar que ella hable y que tú la escuches y que tú puedas creer y obedecer.
y pasarán cosas sobrenaturales en tu vida. Así que estamos convencidos de que tu fe tú la puedes sostener a través de la palabra, a través de la oración.